La vuelta al mundo en 80 guías. Con Óscar Payá Prats. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Vuelta al Mundo en 80 guías. Después de haber arrancado nuestro viaje en Berlín, nuestra siguiente visita será una ciudad situada en el top 3 de las ciudades más visitadas en el mundo. Debido a esto, va a ser imposible reducir en un solo episodio la cantidad de información útil para el turista, anécdotas y consejos que nuestra guía de hoy ha querido compartir con nosotros. Por este motivo, le dedicaremos a nuestro destino de hoy 2 episodios. Arrancamos pues con la primera parte de nuestro siguiente destino. Próxima parada: Londres, primera parte. La capital del Reino Unido se convirtió en 2023 en la segunda ciudad más visitada del mundo con 18,8 millones de entradas, solo superada por Estambul. Con una superficie de 1.579 kilómetros cuadrados, el Gran Londres está compuesto por 33 distritos donde residen casi 9 millones de habitantes. Sus atractivos turísticos son innumerables, fruto de la combinación de los lugares históricos de la metrópoli y un gran número de eventos musicales, deportivos, artísticos, sociales y un largo etcétera. En esta primera parte pondremos el foco en el nacimiento de la ciudad, las paradas indispensables tanto en el centro como en sus barrios, sus museos, sus parques y jardines y sobre todo consejos para sacarle el máximo rendimiento a tu próxima visita a Londres. Para este segundo capítulo del podcast vamos a viajar a Londres, a la capital del Reino Unido, y allí nos espera nuestra amiga María Postigo. María, ¿qué tal? Hola, buenas, Óscar. Bien, a María la podréis encontrar en Instagram en una cuenta fabulosa que se llama _me estás container. Me encanta el nombre, María, fantástico. Muchas gracias. El nombre fue ampliamente estudiado. Repito, _me estás container, y ahí tendréis pues eso, una colección de información fabulosa de la ciudad de Londres con unos memes muy divertidos, y allí podéis tener información sobre la ciudad. Arrancamos lo que sería este episodio con la pregunta típica que te habrán hecho 2 millones de veces. ¿Qué pinta una mañica en Londres? Pues la mañica en Londres lo que tiene es ganas de sobrevivir. Es ganas de sobrevivir y de ganarse un dinero. Ya lo hemos hablado antes un poquito, pero soy hija de la crisis mundial y europea. Yo salí de la uni con ganas de comerme el mundo y una maleta llena de sueños. Y el mundo me comió a mí. Por supuesto, soy de letras, soy historiadora del arte, y eran unos años en los que no había manera de engancharse al mercado laboral, porque no había un gran mercado laboral en aquel momento para gente del ámbito. Entonces era pues prácticas tras prácticas gratis en museos. Digo, bueno, pero servidora tiene que comer 3 veces al día. Así que dijimos, bueno, llegó un momento que en España no, y por casualidades de la vida nos surgió venirnos a Londres y dijimos, pues para allá que nos vamos. Y allí surgió un poco también la magia del enganche, ¿no? Al ser guía turístico. Sí, verdaderamente sí. Yo en España estaba haciendo el doctorado en Historia del Cine Español. Yo iba a ser rata de biblioteca, mi tema es lo que me encantaba, y yo de verdad que nunca planteé ser guía. Nunca planteé hablar delante de gente. Yo siempre tenía como la percepción de mí de que era una persona como muy tímida, y me ponía roja en el colegio y las orejas rojas y no había manera de hablar en público, y la verdad es que nunca me percibí como guía. Y buscando curro en Londres, lo primero de todo nos dijeron, bueno, ir a hacer un tour, a ver si os apetece, si lo veis, si os veis. Y yo fui y dije, joder, pues sí, esto me encanta.
Y sí, me enganché a esa manera y dije, ve, yo creo que puedo verme en esto. Y hasta el día de hoy. A lanzarse un poquito, ¿no? La verdad es que es toda una aventura, ¿no? Lo que son los arranques, pero ya son muchos años, ¿no? Desde 2015 llevas en Londres. Sí, ya 10 añitos. A celebrarlo, ¿no? Como por todo lo alto. Sí, este año toca el Londonversario. Londonversario, me gusta mucho la palabra. Bien, pues hablando de London, vamos a meternos ya directamente en lo que sería el conocimiento de la ciudad y, por supuesto, yo en este podcast voy a hacer como ese turista curioso que siempre viene a hacernos preguntas y siempre quiere saber, ¿no? Un poquito más de la ciudad. Y la primera pregunta es, obviamente, quiero ir a Londres, ¿dónde vuelo? Porque cuando llegas a ver la cantidad de aeropuertos que hay en Londres, es todo un caos y dices, ¿cuál es el mejor o cuál está más cerca? ¿Qué nos puedes comentar? Pues mira, realmente Londres es una locura de ciudad, es una de las ciudades con más tráfico aéreo a nivel mundial y tiene cinco aeropuertos. Madre mía. Muchas veces no eres tú el que va a decidir el aeropuerto, sino que va a depender de la aerolínea con la que viajes y sobre todo si son aerolíneas de bajo coste, ellos tienen tratos con los determinados aeropuertos para llegar, así que por mucho que tú te empeñes en llegar a uno, si vuelas con Ryanair, pues vas a llegar a otro, quieras o no quieras. Pero dentro de la locura de los aeropuertos de la ciudad, los dos que quedan más cerca del centro de la ciudad son el aeropuerto de Gatwick y el de Heathrow. Aquí la gente tiene mucho miedo en decir los nombres. Digo, Gatwick, digo, Gatwick, no te preocupes, Stansted, digo, Stansted. Pero los dos más cercanos del centro de Londres, Gatwick y Heathrow. Y es tan sencillo como hay opción de autobús, por supuesto, pero los más cercanos de Londres merece muchísimo la pena llegar a ellos en tren regular. Al de Heathrow se puede llegar en metro, hay 2 líneas de metro que llegan a Heathrow y desde Gatwick hay trenes que conectan cualquier ciudad del sur de Inglaterra con Londres que pasan cada cuarto de hora y hacen parada en Gatwick. Muy bien, porque eso siempre ha sido un poco caótico, ¿no? Con el tema del vuelo. Bueno, con el tema del idioma ya te contaré yo con el alemán, que aquí también es que eso es otro nivel, ¿eh? Aquí también es divertido. Luego una pregunta también muy típica que haremos en todos los podcasts y que se plantea el turista cuando viaja es ¿cuántos días en Londres? Sé que esto es muy relativo porque Londres es gigantesco y pueden ser desde un fin de semana hasta 2 meses. Pero digamos a este... y 10 años. Y 10 años. A este viaje típico de voy a ir con la pareja o voy a ir con la familia, es decir, ¿cuántos días le dedicarías? Yo la verdad... Mira, yo soy muy partidaria a la calidad antes de la cantidad. Muchas veces, una cosa que me estresa cuando hablo con la gente y digo, madre mía, pero descansad. No, porque ahora tengo un tour, pero es que me tengo que ir porque luego dentro de media hora tengo otro tour y luego tengo entradas a la Torre de Londres. Y digo, muchacho, relajémonos, que tendrás que disfrutar, tendrás que hacer una paradica al baño, chica, tómate un té, relájate un poco, yo qué sé. Entonces, yo considero que un viaje que te cunda, pero que no vayas con el agua al cuello, 5 días, 6 días, hombre, lo ideal sería una semana, bueno, lo ideal serían 10 días, pero tampoco nos vamos a venir muy arriba, vamos a poner 5, 6, 7, sería estupendo. ¿Se puede hacer en 4? Sí. ¿Se puede hacer en 3? Sí, por hacer todo se puede, pero yo diría una semanica. Claro, porque a esto hay que sumarle también el objetivo del viaje. Si vas a conocer la ciudad, a patear las calles, es un tema, pero luego si te metes museos, teatros... Claro, es que si ya te metes en experiencia y ahora quiero ir a los estudios de Harry Potter, pero espera, porque es que luego me han dicho que tengo el musical de... Digo, a ver, raja, porque es que no te va a dar para todo. No va a dar para todo y si quieres que te cunda hay que gastar un poco más de días, claro. Muy bien, y obviamente ya decidido los días, ya decidido el viaje, pues llega el momento de dónde alojarse. Aquí lo mismo, estamos hablando de una ciudad gigantesca, una ciudad muy bien conectada, pero digamos cuáles serían los barrios que normalmente suele elegir la gente para alojarse cuando llega allí a Londres. Mira, en cuanto a estos sí que es tiene como unas zonas muy establecidas Londres, donde suelen estar como mayoría la concentración de hoteles. Londres, una cosa buena que aún tiene esta ciudad es que al ser tan gigantesca, tan grande, no hay un barrio que sea
gentrificado demasiado con los Airbnbs, con todos estos apartamentos turísticos, sino que puedes encontrar una oferta tremenda a lo largo de toda la ciudad. Obviamente, cuanto más en el centro te quedes, pues te van a costar un ojo de la cara. Tendrás que irte un poquito más, no a las afueras, sino ampliar el radio de búsqueda. Una zona muy buena para alojarse, creo yo, que sería la zona de Paddington. Es una zona que está llena de hoteles por todos lados. Mucha gente la conocerá pues por el osico Paddington, super monín, que es como el Winnie the Pooh inglés, este osito, la de la estación de Paddington. Esa zona es muy, muy buena. Luego también alrededor del Museo Británico hay bastantes hoteles que son macrohoteles con una calidad más normalita, pero de precio bueno, y la ubicación es excelente. Pero yo creo que esa zona, Paddington, la zona norte de Hyde Park, es una buena zona para poder plantearte buscar alojamiento, estar cerca del centro y que tampoco se te vaya la vida en el transporte. Sí, porque ser una ciudad tan grande, me imagino que un desplazamiento de una punta a la otra puede ser una auténtica odisea, ¿no? Puede ser francamente horrible. Yo, he viajado por dentro de Londres. Mira, te cuento una anécdota. Sí, por favor. Mi sobrino vino este agosto a Londres, y mi hermana me dijo, oye, María, ayúdanos a buscar un poco alojamiento para los chicos, para que estén. Yo los quería tener más o menos cerca de casa por echarles un ojo. Digo, bueno, que no estén tampoco muy cerca de mi casa, pero bien conectados conmigo, por si acaso, tal. Y me dijo un alojamiento, estaba en una estación de metro, y le digo, Jota, desde aquí puedo llegar bien. Dice, pero está cerca de tu casa. Digo, ¿cómo te lo pongo yo? Como de Zaragoza a Huesca. Y dice, no puede ser posible. Y digo, sí que es posible. Digo, como si viajáramos de Zaragoza a Huesca, pues así está el hotel y no está muy lejos. Qué barbaridad. Sí, es una ciudad inmensa. Sí, casi inabarcable, ¿no? Sí, yo tengo también amigos que viven en Londres y están a las afueras, y cuando ves dónde vive te dices, madre de Dios. Claro, pues sí, es inmenso. Yo, de verdad, puedo viajar por Londres, puedo pegarme 1 hora y media en el metro tranquilamente sin hacer un grandísimo recorrido, ¿eh? Pero a la hora de hoteles, eso, yo diría, zona de Paddington buenísima. Siempre chequear los Airbnbs o los apartamentos turísticos, que de verdad se puede encontrar una buena cosa, sobre todo para familias más grandes, quizá les viene muy bien. Y diría que si quieres algo más económico, evites zona 1 y que nos busquemos alrededor de zona 2. Zona 2, zona 3, que sería como el segundo anillo más grande de Londres. Y bien comunicado con el centro. Muy bien comunicado. Yo vivo en zona 2, por ejemplo, y estoy muy bien comunicada con el centro de Londres. Perfecto. Pues una vez ya en Londres vamos a hablar de tu trabajo como guía. Y actualmente estás trabajando con una compañía que se llama Tour Londres. Sí, efectivamente, estoy trabajando con unos compañeros. La verdad es que ya es una empresa, empecé siendo una cosa más pequeñita, un proyecto más pequeñito, y la verdad es que he visto cómo lo han ido luchando a través de los años. A mí me engañaron desde hace mucho tiempo ya, me engañaron entre dos grandes comillas. En el 2016 empecé haciendo el tour de Camden, luego ya me enganché con el Museo Británico, y luego me fui enganchando. Y sí, sigo con ellos. Estoy francamente contenta porque es un grupo de amigos que siguen trabajando en la calle, siguen trabajando como guías, con lo cual entienden francamente bien todo lo que nos puede pasar a los guías en la calle. Y cuando digo todo, es todo lo que nos puede pasar a los guías en la calle, porque estamos en la calle y pasan muchas cosas. Sí, es una fuente de anécdotas y de vivencias. El día que mi boca hable, va a temblar Buckingham Palace. Va a temblar el Imperio Británico, porque esta boca tiene, y la de todos los guías. Tenemos anécdotas para contar, pero por un tubo. Graciosas, no graciosas, de pena, de reírte, de decir, pero ¿qué es esto? O sea, ¿cómo me puede estar pasando esto? De todo. Deberíamos hacer un libro todo. Sí. Lo decimos mucho. La gente creo que no es consciente de lo que es trabajar en la calle, y en la calle de cara al público. Sí. Es surrealista, porque ya no solo tienes que lidiar con la gente con la que te viene, que hay gente de todo, para todos los gustos, sino también con lo que te vas encontrando en tu entorno y en tu alrededor, porque
O sea, de verdad, me han pasado cada cosa que digo, pero... Los actores ¿en secundarios, serio ¿no? estoy yo aquí? Sí, los actores secundarios. Es decir, no me lo puedo creer. Bueno, permíteme mandarle un saludo bien grande a Juan. Tuve un fantástico free tour que hice con él, me encantó, y por supuesto un fantástico tour de la City que tuve contigo. Estamos hablando de tours y me gustaría también que presentaras un poco los tours que haces y los tours que, digamos, tenéis en la empresa, así por encima enumerarlos y ver qué es el contenido. Pues realmente la verdad es que tenemos muchísima variedad, también porque es que somos muy frikis, o sea, es como, y uno, anda, y estaría bien hacer un tour, venga, pues hay uno que lo hace, venga, va, pues, ostras, si te has pensado un tour de no sé qué, venga, y dale, y es como, además como es una ciudad que, lo que decíamos, que no tiene fin, hay muchísimas cosas de las que tirar, desde más generales hasta más específicas. Obviamente tenemos el clásico tour de la realeza con el cambio de guardia, el tour de la City of London, que es en el que me sufriste, porque esos dos serían como los más generales del centro de Londres. El centro de Londres no se puede hacer en un solo tour porque es tan grande que tenemos que partirlo en dos. Esto siempre se ha hecho así, porque de verdad que merece la pena dividir los dos centros, digamos, que tiene Londres, para dedicarles un rato a cada uno. Esto sería como el clásico, el clásico tour que te vas a encontrar. Pero luego nos metemos en especialidad de museos. Pues, por ejemplo, yo también hago el tour del Museo Británico, haciendo un repaso de lo fundamental del museo. También tenemos el tour de la National Gallery. La National Gallery sería como el equivalente al Prado en Londres, es pinacoteca. En cambio, el Museo Británico es de escultura de la antigüedad. Bueno, todo lo que se han robado, básicamente. No, que en el tour defiendo que no todo es robado. Hay que hacer el tour para saberlo. Sí, como decía un amigo mío, para ver bien la Acrópolis hay que ir a Londres, ¿no? Efectivamente, sí, así explico el Partenón. Digo, para ver el Partenón hay que hacer dos viajes, hay que ir a Atenas y hay que venir aquí al Museo Británico. Esos dos tenemos el tour de, digamos, los dos tours de museos, y luego ya nos vamos por barrios. Tenemos el tour de Notting Hill, que ahora la verdad es que a la gente le está molando un montón, el tour de Notting Hill, el tour de Camden, con el que yo empecé, con el que me engañaron. Empecé con el tour de Camden. Tenemos también el tour del Soho. Y ya sería movernos ya pues por zonicas más pequeñas, pero que tienen toda la santa historia de este planeta, y que la gente muchas veces pasa por ahí y por no ver nada histórico, nada monumental, se creen que es pues un barrio más. Y dices, no, pero espera, porque aquí Paul McCartney, porque aquí no sé qué, porque aquí no sé cuántas, y dices, claro, es que, ojo. Hay chicha. Hay chicha. Y luego, pues aparte, pues claro, obviamente, aparte los tours privados, pues que cada uno pida pues más o menos lo que quiere ver, lo que quiere hacer, y se le hace una cosica más a medida o más tal. Luego tenemos los tours específicos, los tours de la música. Y bueno, pues ahí vamos. La verdad es que tenemos... Sin parar, ¿eh? Es un catálogo... Claro, bueno, Jack el Destripador, que se me olvidaba, Jack. Luego hablaremos. ¿Cómo olvidarnos de Jack? Madre mía. Yo también lo hice, el tour de Jack el Destripador. Mira, curiosamente, antes de conectarme, estaba escuchando un podcast de historia que me gusta mucho, y casualidades de la vida, Jack el Destripador. Bomba. Una cosa... El destino. Una cosa curiosa. Muy bien, pues si te parece bien, como dije en el anterior capítulo nos metimos un poquito más en historia, más que nada porque yo soy un friki de la historia, Pablo también, y como yo soy muy cotilla, siempre pregunto cómo nacen las ciudades, porque esto es una cosa muy, muy importante, y hablamos un poquito del nacimiento de Berlín en el primero, y sí que me gustaría ver de dónde sale Londres, de dónde nace Londres. ¿De dónde? Pues vino la reina Isabel y de repente dijo, anda, mira, hagamos Londres. No, Londres tiene una historia apasionante, y tiene una fundación muy, muy antigua. Desde luego, la ciudad se empieza ya desde un asentamiento celta, pero digamos ya Londres como nuestro Londres, tiene su origen en la época romana.
se funda en el año 44 después de Cristo, ya bajo la época del Imperio Romano, bajo el emperador Claudio, y ya se le da el nombre Londinium. Tal cual, del Londinium romano desciende el nombre actual, 400 años de ocupación romana, obviamente, de asentamiento romano. Londinium al principio no fue la capital de Britania, pero bueno, enseguida se asentó como la capital más importante, obviamente estará al lado del río Támesis. Ciudad grande, río. Claro, obviamente, como cualquier capital romana que se precie, hay un pedazo de río. En el siglo V, cuando empieza a deteriorarse, digamos, el Imperio Romano de Occidente, llegan por aquí, pues desde tus tierras, las conquistas bárbaras. sajonas, exactamente, las conquistas bárbaras, los anglos, los jutos y los sajones, sobre todo se establecen aquí los anglos y los sajones, y bueno, ahí Inglaterra la provincia de Britania empieza a volverse un poquito loca, porque la provincia de Britania empieza a crearse en 7 mini reinos, como son los 7 reinos de Juego de Tronos. Entonces cada uno, digamos, que era de una de estas tribus bárbaras, que empiezan a luchar, que sí, que sí, no, que sí alianza con uno, que si nos enemistamos con el otro. Y en todo esto, los vikingos. Ahí estamos. Llegan. No es el área del que más sé de historia de Inglaterra, pero también me llama mucho la curiosidad la historia de los vikingos que llegan desde el Báltico, ¿no? Desde la zona de Dinamarca. Aquí entran a Inglaterra sobre todo por la zona del norte, por el noroeste de Inglaterra, y pues los vikingos tontos no son, ni tan bárbaros tampoco eran. Lo que se hacen es lo que hacen todos, política. Este reino me apetece, este reino no me apetece, este enemistado con bla, 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 hasta que se consigue una cierta unificación de estos 7 reinos, pero finalmente todo acaba eclosionando en una gran figura que se considera realmente como el primer rey de Inglaterra, que se llama Alfredo el Grande. ¿De acuerdo? Aquí es donde ya podemos hablar un poquito más de Inglaterra, siendo que aún era una proto-Inglaterra, hablemos un poquito así. Ahora la historia de Londres, en ese mare magnum de reinos y de tal y de cual, pues se había quedado siempre circunscrita a lo que era la ciudad romana. La ciudad romana, Londinium, los anglosajones vienen, se meten dentro de lo que es el Londinium romano, y básicamente lo que va a haber es una transformación de una ciudad romana a una ciudad medieval que se va a ir llamando London. Alrededor de esa ciudad amurallada había otros asentamientos, otros pueblecitos que se van a ir conformando como pueblos alrededor de la ciudad. Empieza a expandirse la ciudad fuera oficialmente de las murallas a partir del siglo XI, con el rey Guillermo el Conquistador, que venía de Normandía, otros que nos vinieron a visitar y a quedarse unos días. A quedarse un poquito, llega Guillermo el Conquistador, y él lo que hace es fundar la ciudad de Westminster, que ya sería como la zona de la realeza a día de hoy, que está fuera de lo que eran las murallas del Londinium romano, del London medieval, y de lo que nosotros llamamos la City of London. Y a partir de ahí, Westminster y la City ya son el germen más grande de la ciudad. ¿Qué pasa? Que Londres a día de hoy tiene 33 distritos diferentes. Es que es una bestialidad, es una burrada. Bueno, pues esos 33 distritos diferentes lo que conforman es la Gran Londres. Lo primero que tiene que saber la gente es que no hay ninguna ciudad que se llame Londres. La hubo, sí, en la Edad Media. A día de hoy tenemos 2 ciudades. Tenemos la City of London y tenemos el Gran Londres. La City of London, que sería ese Londinium romano, ese casco histórico, como un agujero de un donut, y el Gran Londres, que es todo el donut de alrededor. Y hasta el día de hoy. Pues bien, ya hemos llegado a Londres, conocemos un poco el arranque, llega el momento de sumarnos a un tour. Obviamente, ya nos has comentado que hacer un tour en la ciudad de Londres es imposible en el centro, porque es realmente gigantesco, lo tenéis dividido en 2, pero normalmente la gente que viaja siempre hace un tour introductorio.
¿En qué consistiría ese tour? Si quieres lo puedes dividir en los tours, obviamente no explicando cada parada, sino más o menos qué paradas hacéis, tanto en el tour de la realeza como en el tour de la City, para ver lo que serían los puntos vitales, ¿no?, de la ciudad. Empiezo por la City, que como vengo ahora mismo de hacer el tour de la City, lo tiene fresquito. Fresquísimo, a 4 grados bajo cero hemos estado haciendo el tour, madre mía, fresco del todo además. Lo que hacemos en la City es un repaso por esos orígenes de los que te acabo de comentar un poquito, desde que se establece la ciudad de Londinium en el año 44 después de Cristo, hasta cómo se ha configurado hoy como una zona muy peculiar de Londres, porque la City es una ciudad independiente dentro de Londres, es como un Vaticano dentro de Roma, no llega a ser Estado, pero es un trocito independiente, entonces es un sitio curiosísimo, es el distrito financiero de Londres, es una de las zonas muy castigadas por la Segunda Guerra Mundial, entonces tienes esta mezcla de lo que se conserva de antes del bombardeo, lo que se conserva de antes del gran incendio de Londres del siglo XVII, con el distrito financiero, con los rascacielos. Entonces lo que intentamos es hacer un poco panorámica para que la gente entienda. Sí, habéis venido al tour de la City, sí, pero ¿sabéis qué es la City? No, sí, los rascacielos. Digo, espera. Partimos desde la base, hacemos una introducción del Imperio Romano, empiezo en la Torre de Londres hablando sobre Guillermo el Conquistador, de acuerdo, este señor que empezó a hacer crecer Londres por fuera de las murallas. Vamos al puente, por supuestísimo, hay que ir al Tower Bridge, parada obligatoria, no se puede no ir a Tower Bridge, y de ahí ya lo que hacemos es meternos un poquito por las tripas de la City of London, tanto viendo esos restos históricos que aún quedan y que hay que ir buscándolos entre los rascacielos y los edificios modernos. Claro, obviamente muchas partes, las partes que fueron arrasadas con el bombardeo, después de la guerra la cosa tiene que cambiar, tiene que seguir creciendo. Si no se ha podido salvar algo histórico, pues hay que construir encima. Entonces hay que buscar esos trocicos de historia entre los rascacielos, y es un tour creo que altamente interesante. El tour llega hasta la Catedral de San Paul, pasando por el Banco de Inglaterra, la Bolsa de Londres, por supuesto la Catedral es una maravilla, y secretillos que hay por ahí que tampoco quiero desvelar muchísimo. ¿Me quiere sonar una anécdota de algo de los alcaldes? ¿Puede ser? Sí, tienen dos alcaldes. Londres tiene dos alcaldes diferentes. El alcalde de la City es diferente al alcalde del resto de Londres. La City of London, como te comentaba, que tiene esos privilegios y es como una ciudad-estado dentro de Londres, tiene un sistema de impuestos propio, tiene policía propia, tiene alcalde propio, y los reyes de Inglaterra no pueden pasar sin el permiso expreso de ese alcalde de la City of London. Entonces el alcalde de la City, salvando mucho las distancias, pero sería como el Papa en el Vaticano. Sí. Sería la máxima autoridad de la City of London. Qué curioso. Es curiosísimo. Y luego ya entraríamos directamente en el otro tour que sería el tour de la realeza. De la realeza, en pocas palabras, sí. Y ese tour, vamos, se cotillea de la realeza, cosa mala, porque no hay cosa que le guste más a la gente que viene que tirarnos de la lengua. Y Camila, y Kate Middleton, y Carlos, y Lady Di. ¿Se recuerda Lady Di? Entonces se cotillea, ¿y qué se ve? Lo que sería dentro. Empezamos directamente en una esquinita del Palacio de Buckingham. Entonces ya nos vamos hacia el palacio. Cuando es posible ver cambio de guardia, incluimos el cambio de guardia. No se puede no ver el cambio de guardia cuando se pasa por Londres, aunque sea para llevarse la foto. Entonces ya empezamos fuerte, empezamos con Buckingham. Y ahí pasamos a la zona del Palacio de St. James, que es un palacio un poquito menos conocido, que es un palacio auxiliar a Buckingham, y toda la zona que hay alrededor. La zona de Westminster realmente fue creada por un rey de Inglaterra, Guillermo el Conquistador, para que vivan los reyes de Inglaterra. Entonces ahí tienen toda la zona de reinado y de gobierno. Así que la zona de reinado es Palacio de Buckingham, Palacio de St. James, y luego ya Abadía de Westminster, el Parlamento con el Big Ben, por supuesto también está la Plaza de Trafalgar. Realmente eso es lo que se cubre con el Tour de la Realeza, porque son cosas que tienen mucho
mucho calado histórico. Hablar de la realeza británica pues da para 85 podcasts y una serie de 7 temporadas, como es The Crown, solo fijándose en una. Bueno, luego te metes con los... Mucho. Luego te mete también los Tudor y ya tienes ahí para aburrir. Claro, aquí tienes series para 5 años. Los estrenos, sí, de locos. Claro, te metes en la película de Mary Queen of the Scots, venga otra película, la de Elizabeth que hizo Margot Robbie, venga otra película, o sea, es absolutamente interminable. Entonces, en el Tour de la Realeza, aunque no sea un recorrido extensísimo, porque no metemos en ese Tour Chinatown, no metemos Soho, solo tenemos en otros tours específicos, pero es que la realeza ya da para mucho. Por supuesto, que pasa por el parque de St. James, que es un parque maravilloso. En fin, que para un tour de 2 horas y media, 3, créeme que es más que suficiente. Más que suficiente. ¿Han quitado el andamio ya en el Big Ben? Hoy por fin, sí. Oh, y madre mía, eso duró más que las obras del Pilar, te lo digo. Es que, bueno, ahora me acaba de salir el maño que la maña. Hombre, que por supuesto, eso no puede. Pues sí, el Big Ben se inclinaba, tío. El Big Ben se inclinaba 9 milímetros por año. Wow. Amenazaba con ser la nueva torre de Pisa. Y la restauración fue larguísima y penosísima, en el sentido que era muy laboriosa, muy poco a poco. El Big Ben empezó en la reforma en 2017. Justo cuando llegué yo. Justo llegaste a tiempo para ver la lona blanca, ¿verdad? Para ver los andamios, sí. ¡Qué suerte! ¡Qué lona blanca tan bonita, Preciosa. Hijo, se podían haber currado un dibujico, no sé, algo que la gente, yo decía, bueno, detrás de esa lona blanca está el Big Ben, pero chica, un dibujico pues no costaba nada. Pero la obra, empieza en 2017, tendría que haber durado hasta 2020, pero sorpresa, un señor tosiendo de repente se convirtió en pandemia mundial. Un pangolín y la liamos. Sí, efectivamente, y la liamos, y las obras duraron hasta 2022, hasta Semana Santa del 2022, estuvieron restaurando. Claro, la restauración ya no solo era aprovecharon a limpiar absolutamente todo, vieron que el reloj no era negro, que era azul oscuro, pero claro, estaba negro de toda la contaminación y de toda la mugre. Limpiaron todo, pero claro, lo que tenían que reforzar era cimientos. Tiene el río al lado, tiene el metro debajo, los cimientos, en fin, estaban hechos polvo para evitar que la torre se siguiera viniendo abajo. Restauraron también la campana, el Big Ben, porque exclusiva y spoiler, lo que se llama Big Ben es la campana, no la torre, que todos llamamos a todo Big Ben, pero la torre se llama la Torre de Isabel. Ahora sonará mi reina Isabel. Ahora sonará un de decepción. Pues sí, fue una pequeña decepción. Bueno, un objetivo que tiene un visitante de Londres, por supuesto, son sus museos. Cuando hablamos de museos de Londres, estamos hablando de una ciudad de museos conocidos en todo el mundo, tanto de pinacotecas como museos de historia, como museos de arte. Simplemente, pues eso, me gustaría si nos pudieras comentar alguno de los museos más interesantes que hay y comentar un poquito la vida museística, ¿no? Aprovechándote además tu especialidad como historiadora del arte. Bueno, pues la vida museística también, pues igual que oí que hicisteis en el episodio de Berlín, es infinito. Aquí hay una piedrica en el suelo y dicen, mira, de esta piedra montamos 7 museos. Realmente en el mundo anglosajón son expertos en explotar todo lo que tienen de una manera absolutamente brutal y siempre le están dando una vuelta a todo y de todo te pueden sacar 20 historias. Supongo que aquí también entra en juego el dinero que tiene un país, de acuerdo, a nivel de explotar la historia y la conciencia histórica que tiene un país, porque Inglaterra tiene una conciencia histórica preciosa para esto, que en España se está aprendiendo ya, pero podríamos haber aprendido muchísimo antes. De todas maneras, dentro de la oferta tan loca y variada que tiene Londres, hay unos museos que son los que entran como dentro del circuito clásico de él,
clásico visitante que viene a conocer Londres. Los imprescindibles, ¿no? Serían. Exacto. Tomen nota porque estos son los imprescindibles. Obviamente, si hay un museo que hay que visitar en Londres, sin duda es el British, el Museo Británico. Es donde vas a encontrar, bueno, tiene un poquito de todo, tiene Europa medieval, tiene zona vikinga, pero si la gente va al British es porque dice, dame mandanga. Ahí es donde vas a encontrar lo más importante de Egipto, lo más importante de la antigua Grecia, con el Partenón, y Mesopotamia. De acuerdo, Mesopotamia, Egipto y Grecia, por supuestísimo la piedra Rosetta y el Partenón son como los dos grandes highlights. La gente sabe que tiene que ir ahí para ver eso. Estaría por ahí el Museo Británico, importantísimo. Si hay gente que me dice, pues hija María, es que a mí la escultura de la antigüedad me da una flojera que flipas, pues no pasa nada, tenemos otra opción, tenemos la National Gallery, que era lo que comentaba antes, que sería el equivalente al Museo del Prado o al Museo del Louvre, donde tiene una colección de arte maravillosa. Y es verdad que muchas veces la pintura siempre es algo más amable de digerir al ojo aficionado, al ojo que quiere disfrutar. Y en la Nacional pues hay desde obras maestras de la Edad Media, pasando por Miguel Ángel, pasando por Rafael, pasando por el matrimonio Arnolfini. Tienen una colección de arte español estupenda. Por supuesto, todo lo que los ingleses se llevaron de España en la época napoleónica, ¿verdad? Pero no vamos a caer en eso. Y tienen hasta las primeras vanguardias del siglo XX, sobre todo siglo XIX, Monet, Van Gogh, tienen uno de los girasoles de Van Gogh. Es una maravilla. ¿Yo qué te voy a decir? Sí. Si me quedaría a vivir en la National Gallery. Y otro de los museos que están dentro de la ruta clásica, por supuesto, es el Museo de Historia Natural. El de los dinosaurios, María, ¿verdad? Digo, sí, el de los dinosaurios. Ese museo, mira, ya solo el edificio es sobrecogedor, es una maravilla. Fue un museo promovido por Alberto, el marido, Alberto de Hanover, mira, otro que viene... Otro que viene de aquí de la terreta. Que viene de ahí, amigo de Ernesto de Hanover, Alberto, su ascendente. Alberto, el marido de la reina Victoria, pues decidió crear una zona dedicada a promover las artes en Londres, donde está el Museo de Historia Natural, que es una maravilla. La zona de los dinosaurios es una pasada, y el edificio, ¡oh! Ese edificio... Mira, es mirarlo y ya echar a llorar. Detrás está el Museo de la Ciencia, que mucha gente no se conoce tanto a nivel masivo, digamos, pero es un museo altamente interesante. Y al lado está el Victorian Albert. El Victorian Albert, que es un museo de artes aplicadas. Y ¿pero qué diablos es esto? Bueno, pues es todo lo que no es arquitectura. Ah, muy bien. Absolutamente de todo lo que no es arquitectura, pero quiero decir, desde forja de hierro hasta historia de la moda. Hacer unas exposiciones de moda en ese museo que son una maravilla. Qué bien. Mi dinero no hacen más que llevárselo los de ese museo, es una maravilla. Y estos serían un poquito más los típicos. Más allá de eso, museos que yo pueda recomendar que salgan un poquito del circuito, para gente que me diga, María, ya he venido aquí 4 veces, yo estoy ya más aburrido, como no, aquí ver lo de siempre. ¿Qué puedo ver? Pues yo te diría que entre mis top están, por supuesto, la Tate Modern. Bueno, muy fan. Desde luego, o sea, la Tate Modern tendrás y dices, perdona, que pues, no sé si estoy entendiendo muy bien lo que estoy viendo, pero al mismo tiempo no puedo dejar de mirarlo y pasear por aquí. La Tate Modern tiene pues desde las segundas vanguardias del siglo XX, vamos a decir, bueno, vamos a plantearnos desde Dalí, Picasso, pasando por ya cosas un poco más extrañas, Dubuffet, bueno, también tienen Joan Miró, Juan Gris, también desde los cubismos, pero ya nos vamos hacia el final del siglo XX, ya nos encontramos con arte postmoderno, Yoko Ono, ya nos encontramos con un poco de todo, de decir esto es arte, no lo sé, pero es algo que no puedes dejar de mirar, o sea, es un museo increíble.
Yo tengo una Sí. experiencia en este museo Dime. y es que tengo una experiencia en este museo, me lo recomendó un amigo guía, Eduardo, que está trabajando aquí, él es artista y me introdujo en el mundo de Rothko. Y, ¡Uy! y me explicó ¡Madre mía! que era su pintor favorito y mi visita al museo de la Tate iba a ser 1 horita y estuve 5. Fue una locura. Ya Jesús. el edificio me volvió loco. La rampa esta que hay nada más al entrar y todas estas cosas. Y luego ya pues un poco la experiencia de entrar, la verdad que me pareció, te digo, un más. Es increíble. El edificio en sí ya merece un montón la pena porque es un gran ejemplo de cómo la arquitectura industrial se puede reutilizar, se puede integrar y se puede hacer algo muy respetuoso con la arquitectura original del edificio para darle otro sentido diferente. La Tate Modern era una antigua fábrica de turbinas y, ojo al dato, el señor arquitecto o el señor que diseñó esa fábrica de turbinas es el señor que diseñó las cabinas rojas. ¡Anda! ¡Ostras! ¡Qué bueno! Las cabinas rojas, de hecho, acaban de hacer una cosa bastante parecida a lo que hicieron la Tate Modern en una zona de Londres que se llama la zona de Battersea. Aquí dato friki, a lo mejor la gente lo conoce porque aparece en una portada de un disco de Pink Floyd con un cerdo volando, es el disco de Animals. Pues ese edificio era la estación hidroeléctrica de Battersea y fue también diseñada por este señor, ¡Qué guay! por el señor de las cabinas rojas. Y ahora es un centro comercial, pero han dejado tal cual estaba la estación hidroeléctrica y por dentro han hecho una integración increíblemente buenísima del centro comercial y es una pasada. Es una pasada. Pero bueno, pasando de centros comerciales al tema que íbamos, los museos, ahí tengo ese preferido y también tengo que recomendar otro. Y aquí, Óscar, aprovecho que estoy contigo porque tenemos, claro, aquí en Inglaterra tenemos la otra perspectiva de la guerra. Y hay un museo que no puede ser mejor, que es el Imperial War Museum, el Museo de la Guerra Imperial, centrado en Primera y Segunda Guerra Mundial y es de odiosito. Sí, sí, sí. Qué pedazo de museo, qué bien lo explican. Tienen un Spitfire dentro del museo. Sí, sí, y una V2 O sea, también allí dentro, sí, sí. Es una pasada. No puedes no ir a ese museo. No, había hecho un museo que realmente me encantó y luego también otro museo que me gustó muchísimo, fue una sorpresa para mí, no sé si todavía está en marcha, fueron los famosos búnkers de Churchill. Lo que sería, eso fue una sorpresa porque creo que acababa de abrir, había unas colas tremendas y si tú lo conocerás seguro y hablarnos un poquito de cómo se gobernó Inglaterra bajo tierra. Madre mía, mira, aquí, igual que antes hacíamos referencia de Ground, aquí tengo que hacer también una referencia a una peli que nos puede dar una idea más o menos aproximada de la vida en el búnker o cómo se intentaban esconder en el búnker o proteger a Churchill ahí dentro, que es en inglés se llama The Darkest Hour, supongo que sería en la hora más oscura o en el instante más oscuro. Esa era así lo tradujeron. Y ahí creo que se ve muy bien, aparte de la figura de Churchill, que bueno, hay que separar a veces un poco también la figura del mito, pero yo creo que se ve muy bien cómo van al búnker, cómo se intentan crear todas las estrategias por parte del ejército aliado desde el búnker, a cómo seguirlas, los números de bajas, cómo iban metiéndose en territorios, cómo iban retrocediendo. Realmente el búnker de Churchill, poca gente me pregunta por el búnker, porque no forma parte como de esta red de grandísimos museos. También tiene mucho que ver que es un museo de pago. La realidad es esta, mucha gente lo descarta solamente porque sea de pago. Y ojo con los museos de pago, ¿eh? El sablazo es de aquella manera. El sablazo es bastante interesante, ¿eh? De que dices, madre mía, vale, pues puede venir Churchill a servirme un café ahora mismo. Pero merece muchísimo la pena. El búnker de Churchill obviamente está musealizado, está limpito, está todo preparado para una visita, pero la estructura del búnker está hecha tal cual estaba en la Segunda Guerra Mundial. Se conservan aún los mapas, las estrategias, los teléfonos de emergencia, la salica que comunicaba con el teléfono directamente de Churchill con el presidente de Estados Unidos. El pijama de terciopelo. Hoy, qué grima me da ese pijamica. Yo veo el pijama y digo, madre de Dios, en serio tengo que ver yo esto. Pero súper interesante
y de verdad que creo que sí, que es que en estos museos saben hacer una interpretación de la historia y saben hacer una recuperación de la historia y acercarla al público general, que es una maravilla. Y la verdad es que las veces que yo he estado en el búnker de Churchill, claro, yo peco muchas veces de mirada ya viciada, de persona que pues tiene ya unos ciertos conocimientos o un cierto recorrido dentro de la historia, pero poniéndome desde la piel de alguien que está interesado, pero que quizá tampoco es un gran conocedor o tal, decir, coño, ¿cómo con cuatro pinceladas, con 4 frases, con 4 tal, ya te sabe a dar una idea muy buena de cómo fue el conflicto, qué pasaba, cómo los alemanes vinieron aquí, cómo no vinieron, cómo tal cual, todo esto. Entonces, de verdad, súper guay. El Museo de Churchill está, el Churchill Bar Rooms, que se llama así realmente, el búnker de Churchill, altamente recomendado. Pero claro, ya nos entra claustrofobia de tanto museo y nos apetece salir a conocer la ciudad, a que nos dé el aire, en este caso el frío. Ya vale de búnker. Ya vale de búnker, ya vale de historia, y nos vamos a los barrios, que es lo que siempre, digamos, destacan, ¿no?, en lo que serían las grandes ciudades. Numerosos barrios, pero a mí me gustaría empezar con un barrio que a mí me voló la cabeza cuando lo vi, que por supuesto estamos hablando de Camden. Estamos hablando de una cosa que yo no tenía conocimiento de ella. Mi hermano le encanta Londres, le encanta Camden, y tienes que ir. Y cuando fui dije, ¿qué es esto? Pues esto es lo que te pregunto, ¿qué es esto? yo me lo sigo preguntando. Camden es un barrio que no hay otro igual en toda Londres y creo que en toda Europa. Obviamente en todas las grandes capitales europeas hay barrios más alternativos unos que otros, hay cosas muy bizarras en todos lados. Estábamos hablando antes de Berlín, por Dios. Por Dios. Pero es verdad que tampoco me he encontrado nada igual al barrio de Camden. Dentro del barrio de Camden, si la gente lo conoce por algo, es por el mercado. Y saben que hay que ir a Camden y saben que tienen un mercado alternativo y punkies, pero no entienden muy bien que... Amy Winehouse, por supuesto. Exacto. Bueno, por supuesto, pero no saben muy bien qué diablos ha pasado en Camden. Lo primero de todo, tengo que decir que mucha gente, sobre todo mucha gente que vive en Londres, dice, madre mía, es que Camden ahora es un nido de turistas, siempre refiriéndose a esto como algo negativo, que esto aparte habría que ver. Todos nos quejamos de los turistas hasta que nos queremos ir de vacaciones nosotros, ¿verdad? Entonces nosotros no somos los turistas, ¿no? Claro. Esto para empezar, pero sí que es cierto que a Camden como que no se le perdona el hecho de que, bueno, pues que los tiempos han cambiado, que es un destino turístico y que la gente por curiosidad va y que obviamente el barrio ha tenido que sufrir una serie de transformaciones, pues porque si no la gente no iría, así de claro. Y el barrio necesita dinero para sobrevivir. Esto partiendo de la base. Pero a la gente que me dice eso le digo, pero escúchame, tú sabes la de historia que tiene este barrio. Obviamente no estamos hablando de una gran historia, no estoy hablando de Winston Churchill, pero estoy hablando de un barrio que era plenamente obrero, desarrollado en la plena revolución industrial, un barrio en el que Charles Dickens vivió y vio las condiciones de las fábricas porque estuvo trabajando en estas fábricas y para las que él se inspiró para escribir los libros donde retrata la vida de la gente miserable. Estoy hablando de un barrio que tocó fondo cuando cerraron estas fábricas y canales de agua, que por cierto se ve muy bien en Peaky Blinders, esto también, estos sistemas de canales de agua con los que van metiendo productos de contrabando. Claro, esos sistemas de canales de agua se utilizaban para las industrias que estaban en Camden. Cuando los canales de agua cierran, después de la Segunda Guerra Mundial, estas industrias se vienen abajo tremendamente y Camden se convierte en un barrio horroroso, o sea, en un barrio degradadísimo. ¿Qué pasa? Llegan los años 70 y empieza el punk y empiezan ciertas corrientes contraculturales en aquel momento y en Camden esta gente joven
va a encontrar un barrio hecho pedazos, pero con vivienda barata. ¿Dónde va a ir el punk a vivir? No se va, Pues sí. no va a ir a Buckingham a pedirle una habitación a la reina Isabel, pues se va a Camden, a donde puede, a lo tiradillo, a lo barato. Pero claro, amigo, llegan los punkis ahí, llegan las tribus urbanas allí, todo lo que fue el movimiento musical, los Sex Pistols, The Clash, Blondie, llegan ahí y dicen, pero madre mía, pues este es nuestro barrio, porque realmente al final lo que pasó ahí fue como una rara avis que suele pasar, igual que pasó en los años 60. De repente confluye gente correcta en el lugar correcto y todos juntos se retroalimentan los unos a los otros. Entonces Camden empezó como un caldito de cultivo de la contracultura, de la contracultura de Londres. En todo esto también empieza la gente a fijarse en el barrio y empiezan también ciertos especuladores o ciertos empresarios a fijarse en el barrio. Dicen, coño, ¿y estas fábricas por qué no las recuperamos? Y empezaron a establecer un pequeño mercado, pequeño mercadito. Eran 16 puestos. Pues de esos 16 puestecillos para 4 punkis hasta el día de hoy, pues sí. claro, es que Camden atrae cada fin de semana a unos 200.000 turistas. Una locura. Es que es una locura. Entonces, sí que ha habido mucha transformación del barrio, porque lo que decíamos, ¿no? Todo tiene que cambiar, pero pues igual que hacemos con todos los tours, tú vas buscando los trozos de la historia que te vas encontrando por la ciudad, y en Camden siguen sobreviviendo muchos lugares. Lo que ocurre es que hay que saber dónde buscarlos. Si tú me preguntas a mí, yo te lo voy a saber decir. Para eso estamos, ¿no? Exacto, para eso estamos los guías. Es que, claro, es que se nos está olvidando esta movidica. Que Sí, para sí. eso estamos los guías. Claro que si te lo pudiera decir esto tu primo José Luis, pues yo qué pinto aquí. Claro. Sí, sí. Y además de Camden, que obviamente es un más, hay que ir sí o sí por lo pintoresco del lugar, al turista que la típica pregunta cuando acaba el tour de la ciudad, ¿y ahora qué podría visitar? ¿No? Que ahí podríamos darle obviamente un libro, pero esa pregunta de ¿y ahora qué podría visitar? Así a vista de pájaros, barrios y cosas interesantes que podrían encontrarse en Londres. Pues mira, si ya pasamos del circuito oficial, ya hemos visto el Museo Británico, ya hemos estado en Hyde Park, ya nos hemos tomado el afternoon tea, ya hemos visto el cambio de guardia. Pues mira, yo te diría que hay que intentar explorar un poquito más de Londres como un local. Vamos a descubrir lugares que normalmente los turistas no llegan. Mira, desde hace relativamente poco he descubierto un barrio nuevo. A ver, el barrio siempre ha estado ahí, pero como Londres es tan grande, pues a veces no llegas y no sabes por qué. Pero descubrí hace poco el barrio de Hackney. Hackney es un barrio que queda al noreste de Londres, en zona 3, tampoco hay que irse a los aeropuertos, en zona 3. Y es el clásico lugar industrial, de acuerdo, que ahora se ha convertido en una zona de breweries, de cerveza artesanal. Pasa por ahí otro de los famosos canales de contrabando de mercancías de los Peaky Blinders. Pasa también por ahí otro canal. Entonces hay mucha vida alrededor de ese canal, mucho barecico, mucha terracita. Es una zona muy guay a explorar. Eso, para tomarse un algo fuera de lo típico turístico. Más allá de eso, ¿qué más podemos ver? Yo recomendaría también la zona de Bermondsey. Bermondsey realmente queda muy cerca del Tower Bridge, del puente de la torre. Tiene también un mercado maravilloso, sobre todo es mercado de comida, y alrededor tiene unas calles, unas tiendecitas así un poco alternativas, un poco diferentes, restaurantes también más pequeñitos, ya no te vas a encontrar con la típica cadena. Es una zona, de verdad, francamente a tener en cuenta. Y mira, por salir ya del circuito oficial que dices, ya lo he visto todo, María, sorpréndeme. Yo también recomendaría mucho el barrio de Richmond. Richmond es un barrio que está al suroeste de Londres. Bueno, a día de hoy es un barrio de mega multimillonarios. Por ejemplo, Mick Jagger se comenta que tiene una mansioncita, una pequeña chabola en Richmond, y Richmond lo que tiene es el contacto con la naturaleza. Tiene
un parque, se llama el Parque de Richmond, pero que es que no es un parque, es que aquello es un bosque. Es un bosque, que te pierdes por ahí y a ver quién te encuentra. Y está todo lleno de ciervos. Entonces tú vas paseando y ves a Bambi, y ves al padre, y ves a la madre, y es una absoluta maravilla. Y se nota mucho que era un pueblecito que al final ha sido absorbido por Londres. Entonces te encuentras como con un sabor de pueblito inglés de pasta. De acuerdo, que los pueblos ingleses de no pasta no son tan bonitos. Un pueblo inglés de pasta y dices, joder, qué bonito, qué día tan majo he pasado en contacto con la naturaleza o más como para escapar del ruido y en cambio estoy dentro de Londres. Entonces ese está ahí, está muy cerca de los Kew Gardens. Me viene de lujo enlazar esto con el parque de Richmond, porque lo siguiente que me gustaría preguntarte es sobre parques y jardines, sobre todo cuando hablamos de jardines, porque los ingleses y los jardines, es una cosa, no sé si sabes que aquí en Múnich tenemos el English Garden, el jardín inglés. Mira. Es uno de los jardines más grandes, urbanos más grandes de Europa, de inspiración británica, por supuesto, y aquí solemos contar, ¿no?, la diferencia que hay entre el jardín inglés y el jardín francés, con todas estas cosas. Y obviamente, cuando hablamos de jardín inglés, yo recuerdo, pues eso, los parques, los jardines. ¿Qué zonas verdes nos podemos encontrar en Londres para visitar? Pues todas. medio Londres. Decirte que casi el 50% total de la extensión de Londres es parque. Casi la mitad de la ciudad es verde. Desde luego, para mí es una de las mejores cosas que tiene la ciudad, que no como en España, que para que te crezcan 4 setos tienes que estar ahí rezando a todos los dioses que se te ocurran para crear una plaza, y en cambio aquí llueve tanto y tanta humedad que todo crece tanto sin que haya un mantenimiento aparente de los parques. Aquí no hay un parque que tenga un triste aspersor, porque todo se mantiene solo. Entonces, claro, ante semejante cantidad de humedad y ante semejante cantidad de agua, los parques es que te salen por todos lados. 50% de Londres es parque. De hecho, Londres está considerada parque nacional, con lo cual están protegidos estos espacios verdes por ley, tanto flora como fauna. La cosa maravillosa es que nunca se van a cargar mitad de Hyde Park por construir una nueva barriada. Esto es una maravilla y por eso nadie le hace nada ni a los cisnes, ni a los gansos, ni a todo lo que tenemos, ni a todos los animalicos que tenemos. Ni las ardillas. Ay, las ardillas. No hay ardilla flaca en la ciudad, están todas pero gordas como obispos, ¿eh? No hacen más que comer. Comen. Y no tienen miedo. Yo recuerdo en St. James Park, ni vergüenza. ¿no? Que vienen a recibirte aquí en Alemania, que las ardillas las miras y sales corriendo y allí se te tiran encima. O sea, es una locura. No, pero no, que no tiene ningún respeto. Que es que se te suben en la pierna, yo he hecho el tour con ardilla. Pues alguna vez alguno de mis turistas lleva una nuececilla o lleva un cacahuetillo o algo y la ardilla ya encantada, que me ha pasado que nos ha seguido un par de ardillas, un par de paradas. Que digo, por favor, pero estas pobres muchachas, estas pobres ardillas, ¿de dónde van a salir? Los parques en Londres son una absoluta gozada. Por supuesto, como los 3 parques principales del centro de Londres serían el parque de St. James, que es el parque del Palacio de Buckingham, para que se me entienda bien. Por supuesto, tendríamos Hyde Park, que sería como el Central Park de Londres, ¿de acuerdo? Con un maravilloso lago, y el Palacio de Kensington dentro de Hyde Park, aquello es una maravilla de verdad. Y luego también tenemos el Regent's Park. Estos son como los 3 más céntricos y más conocidos, pero antes que justo te comentaba ese parque de Richmond, ahí es donde te vas a encontrar ya no un parque sino un bosque. De acuerdo, los parques ingleses tienen como este aire como descuidado, como que nadie los cuida, pero eso está diseñado para que parezca así. Eso es jardín inglés. Los famosos paisajistas, ¿no?, británicos. Exacto. Diseñaban los parques. Sí, ahí ha habido un tipo que ha estado 2 horas diciendo, bueno, este castaño al lado del almendro porque espera, y ahora que con el sonido del río. Ahí ha habido un estudio, pero en apariencia es así. Siempre es como un bosquecito desordenado, pero son una
una absoluta maravilla. Un parque que queda muy céntrico y que no llega mucho turista, el parque de Battersea, que antes lo comentábamos con la estación hidroeléctrica, tiene un parque inmensamente maravilloso y tremendo, con un pequeño zoológico dentro, zoológico como muy infantil, una cosa muy chiquitita, y tiene una enorme pagoda con una escultura de Buda gigante, que dices, pero estoy en Londres. Sí, sí. Y eso es Londres. Eso es Londres, es la mezcla cultural y ese parque también es una maravilla. Y como comentabas, los Kew Gardens. Me encanta, con su pagoda también. Y menuda pagoda. Para eso es alta, para eso es poco alta la pagoda. Los Kew Gardens bueno, eso ya es otro rollo. Los Kew Gardens no es un parque público, es un parque hay que pagar entrada por entrar ahí dentro. Fueron desarrollados, creo, no estoy muy segura, creo que por iniciativa de la reina Victoria, como todo que esta mujer hizo 1500 cosas, pues 80 años que vivió, pues le dio tiempo para todo. Y aquello ya es como una especie de retiro, ¿de acuerdo? Los Kew Gardens ya es una extensión tremenda con sus pequeños edificios para que la reina tome el té, con una serie de invernaderos que van pasando por todo tipo de plantas, todo tipo de procedencias. Una cosa muy buena de los Kew Gardens y de esos invernaderos es que se están protegiendo especies en peligro o por el cambio climático un poquito más dañadas, y le están manteniendo ahí o estudiando cómo se pueden aclimatar, cómo se pueden mejorar. Bueno, pero aquello es una bestialidad. De repente el jardín japonés, y de repente la pagoda, y de repente pues la casita naranja donde la reina Victoria tomaba el té, y una casa que parece aquello un estadio de fútbol. Para mí los Kew Gardens serían un pelín, salvando las distancias, pero serían un pelín el equivalente a los jardines de Versalles. Hasta aquí la primera parte de nuestra visita a Londres. En el siguiente episodio te daremos consejos para ir de compras y salir de fiesta, recomendaciones gastronómicas y hablaremos de temas tan interesantes como el pop rock londinense o Jack el Destripador. Eso será dentro de 15 días en La vuelta al mundo en 80 guías.